pero vamos a ver diferentes personajes a los que Dios ama. Y vamos a hablar y vamos a ver cómo Dios nos habla a todos de la misma manera. Al fin hay puntos en que es para todos. Primero, cuando Dios nos quiere hablar, Dios nos llama. Y no vamos a leer todos los pasajes por no ser muy largo, porque el tema es orar, pero pensamos en Samuel, un niño pequeñito, y Dios tiene algo que decirle. Pero no se lo dice hasta que no entiende que es Dios quien le quiere hablar. Y le llama Samuel, Samuel, y sabemos, Samuel va a ver Elí, y Elí dice, pero no soy yo, ¿ves? Hasta que entiende que es Dios quien le quiere hablar. Cuando Dios nos quiere hablar, Dios nos llama por nuestro nombre a cada uno. Después, algo que Dios hace siempre cuando nos quiere hablar, nos atrae. Y pensamos en Moisés, hay muchos más personajes, pero he cogido uno para cada punto. Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés tiene algo que decirle, algo muy importante. Tiene que ir a liberar su pueblo de Egipto. Y Dios lo atrae antes de hablarle. ¿Y qué ve Moisés? Una zarza ardiendo, no tiene nada de particular, os lo puedo asegurar. Nosotros hemos estado en Israel, en el Sinaí, y no es un desierto de arena, es un desierto de piedras, con muchos arbustos así chiquititos, y con la cantidad de sol que hay, se queman y prenden fuego a cada momento. Entonces no era nada excepcional. Lo excepcional es que ese arbusto no se consumía. Y por eso Moisés se acerca para ver qué es eso. Un arbusto tan chiquitito que no se consume. Y Dios le dice, quita los zapatos, el lugar que estás es santo porque yo te voy a hablar. Dios atrae a Moisés y nos puede atraer hoy en esta época, en el Nuevo Testamento, de cualquier forma. Una zarza ardiendo es un milagro, sí, pero Dios hace milagros todos los días. ¿Y qué va a utilizar Él para hablarme a mí? No lo sé. Pero Dios, cuando nos quiere hablar, nos llama por nuestro nombre y nos atrae de una forma u otra, nos llama la atención con algo. En tercer lugar, Dios se presenta. Dios siempre se presenta, para que no confundamos. Y pensamos en Pablo, ¿no? Por ejemplo, Pablo que perseguía a los cristianos, a quien Dios hace caer de su montura, no sabemos si era un caballo o lo que era, pero Dios lo hace caer al suelo, porque en pleno mediodía hay una luz tan resplandeciente, no es un arbusto, es una luz resplandeciente, y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se presenta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no perseguía a Jesús, pero sabemos que quien toca a los cristianos es como si lo tocara a él, ¿no? Dios se presenta a Pablo y le dice quién es, igual que se presentó a Moisés diciéndole, Yahvé, dirás, Yahvé me ha mandado. Después vemos que Dios, siempre que nos quiere hablar, nos dice lo que tenemos que hacer. Como le dijo a Jonás, ves a Nínive. Y Jonás dice a Nínive, no. Yo le cuento esa historia a Destiny, que es chiquitita. Ella se sabe los gestos. Ves a Nínive. Y Jonás dice, no quiero. Así somos. El Señor nos dice, haz esto. Nosotros decimos, no quiero. Eso no. Otra cosa. Prefiero otra cosa. Porque tú eres tan bueno que eres capaz de perdonarlos y se arrepienten. Y yo no quiero que los perdones porque son demasiado malos. Pero tenemos que hacer lo que el Señor nos manda y no lo que nos gusta, aunque no nos parezca lo más correcto. Pero además Dios va más lejos cuando nos quiere hablar, no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, pero además nos dice cómo lo tenemos que hacer. Pensamos en Noé, cuando Dios le dijo de construir el arca. No le dijo construye un arca como te parezca bien, porque es para tantas personas, o no le avisó que iba a haber un diluvio, y le dijo de construir el arca, pero le dijo exactamente cómo la tenía que construir, de ancho, de largo, de alto, cuántas ventanas, exactamente. Cuando manda a construir el templo en el desierto, dice exactamente cómo lo tienen que hacer, la longitud, la altura, todo, hasta el color de las cortinas. Dios no nos dice solamente lo que tenemos que hacer, nos dice cómo lo tenemos que hacer. Y no como a nosotros nos gusta, sino como Él quiere que lo hagamos. Y ahora pasamos a leer la palabra. Los apóstoles también Dios les dio una orden. Los apóstoles, Hechos capítulo 5.
Leemos los versículos 19 y 20, Hechos 5, 19 y 20. Bueno, sabemos que los apóstoles han sido puestos en la cárcel porque predicaban el Evangelio. Y han salido de la cárcel, un ángel, vamos a leer, los hace salir, pero se les había prohibido predicar el Evangelio. ¿Y qué leemos aquí? Echaron mano, el 19, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No solamente les dice lo que tienen que hacer, sino cómo lo tienen que hacer. Id al templo y puestos de pie, anunciad la palabra. No quiere decir que nos tengamos que poner de pie o que nos tengamos que estar sentados. A ellos les dijo esto. Lo importante es saber escuchar la voz de Dios. ¿Qué me pide a mí? ¿Y cómo me pide que lo haga? Hoy día, claro está, que sabemos que Dios nos habla pues, a través de la oración. Tengo un ejemplo que no voy a contar, es personal, porque acabo de vivir algo. Sabéis que cuando me toca a mí hablar me gusta tener confirmación y hasta el último momento no sé si siempre es palabra de Dios, pero es eso, Señor, lo que tú quieres que comparta, lo que nos quieres decir en esta noche. Y esta noche he tenido una confirmación muy bonita no sobre el tema, sino sobre el hecho de que Dios habla. Y ha sido tan claro que digo, sí, Dios habla, entonces sí, el tema es correcto. Dios nos habla a través de la oración, Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de los mensajes, está claro. Dios nos puede hablar a través de una zarza o algo que se parezca, algún milagro, cualquier cosa extraña, Dios nos puede hablar. A través de un ángel, como hizo con los apóstoles, a través de un asno, sabemos que en un momento dado hablan a través de un asno, porque somos tan testarudos que no queremos escuchar ni ir donde Dios nos dice, y un asno que tiene reputación de ser testarudo, pues tiene que hablar. Y mismo a través de un fariseo. Y bueno, ahí no, Aurora, por favor, no te pases. Un fariseo no, porque los fariseos son hipócritas. El Señor lo dijo, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces no va a utilizar un fariseo para hablarnos. Vamos a ver dos ejemplos, hay muchos más, en que Dios sí utiliza a un fariseo. Dios siempre que nos habla tiene un plan y nos lo revela. Nos dice por qué, como dijo a Moisés lo que quería hacer, que quería sacar a su pueblo de Egipto, como dijo a Noé que iba a haber un diluvio, Dios nos explica por qué. Pero no nos explica, no nos da todos los detalles de todos los puntos de todos los días de nuestra vida. Porque entonces vamos a ver que nos echan la Buenaventura, ¿no? O las líneas de la mano, Dios no funciona así. Pero Dios tiene un plan y nos lo va a ir revelando. Pero Dios no nos revela todo su plan, pero tampoco se conforma con prohibirnos. Dios podría decir, hazlo así, porque lo digo yo y punto, porque yo soy Dios. Pero nunca hace eso, nunca, siempre explica, siempre da explicaciones. Y me hacía esto pensar en los semáforos, claro está, y lo compartía con mi hermano Antonio. Los semáforos sabemos que están ahí para algo, no están para hacer bonito. Y siempre lo damos como ejemplo en la oración. A veces el Señor nos dice sí con el semáforo verde, otras veces nos dice no con el semáforo rojo y otras veces espera con el semáforo naranja. Pero los semáforos tienen una razón de ser. Y cuando el semáforo está rojo, no podemos pasar, no debemos pasar. Podemos. ¿Pero por qué no podemos? Porque si pasamos, lo menos que nos puede ocurrir es lo que me ha ocurrido a mí, 250 francos de multa. Eso es lo mínimo, Un castigo porque he hecho algo que no debía. Podría haber provocado un accidente, podría haber matado a alguien o matarme yo misma. Entonces el semáforo está ahí para algo, no para hacer bonito, y se trata de respetarlo, porque cuando Dios dice no, podemos provocar accidentes si forzamos. Y en el mejor de los casos no provocamos un accidente, pero vamos a recibir un castigo, porque el Señor al que ama castiga. No es que nos pruebe ni que nos tiente, pero nos castiga cuando hacemos algo que es desobediencia a Él. Cuando el semáforo está verde, no es solamente que podemos pasar,
es que debemos pasar. Porque imaginémonos que el semáforo está verde, pero yo decido que no estoy obligada de pasar y me paro. ¿Y qué pasa detrás mío? Que todos los coches se tienen que parar. ¿Os imagináis lo que eso provocaría? Los semáforos están ahí para algo. Cuando Dios nos dice no paséis, es para evitar cosas. Y cuando nos dice pasar, no es si queréis. Tenéis que pasar porque si no, impedís a todos de avanzar. Dos ejemplos rápidos en el que el Señor, no leemos los pasajes porque son todos pasajes que conocéis, no, pero dos ejemplos rápidos en el que el Señor nos explica por qué razón no hay que hacer las cosas. Uno es el pasaje que trataremos con los jóvenes el sábado: no sacáis tesoros en la tierra, haceros tesoros en el cielo. ¿Y por qué? Pues porque yo mando, dice Dios. Porque yo mando y lo he dicho así. No, el Señor Jesús explica por qué. No sacáis tesoros en la tierra porque la polilla los va a corromper. Los ladrones van a venir y os lo van a robar. Más bien haceros tesoros en el cielo, donde allí estáis seguros que todos los tesoros de allí se van a guardar. Da una explicación. Tenemos otro ejemplo, muchísimos, pero otro sencillamente el de la cizaña y el trigo. Un sembrador sembró trigo, y por la noche viene el enemigo y siembra cizaña. Al día siguiente los obreros dicen: hay cizaña junto con el trigo, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Y el dueño dice: no, sobre todo no se os ocurra, porque si arrancáis la cizaña podéis arrancar también el trigo. Esperad primero que crezca. No quiere decir que la cizaña se va a quedar ahí para siempre, esperad que crezca. ¿Y por qué? Ya habéis visto la cizaña, y eso recordaré siempre, fue Donna que lo habló en una reunión de mujeres, y es algo que se me quedó para siempre. La cizaña, cuando crece, crece recta. Y el trigo, cuando crece, con el grano, el fruto, hace que se doble. No puede mantenerse recto porque el peso del grano la hace doblar. Ahí vemos la humildad. El cristiano va a producir fruto y el fruto lo va a hacer humilde. Y contra más fruto, más humildes seremos. Mientras que la cizaña, a un momento dado se va a ver mucho, pero se va a ver tanto que ya se va a ver demasiado, pero sin ningún fruto. Vemos que el Señor explica por qué, no arranquéis por qué. Y ahora sí me gustaría que leyéramos otro ejemplo. Dos ejemplos rápidos de fariseos. Uno lo encontramos en Juan 3:3. Juan 3:3. Aquí tenemos una de las enseñanzas más fuertes, más grandes de la palabra de Dios dada a un fariseo. Este fariseo 3:3. Vemos en el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche. A veces se piensa que es por cobardía, o también podemos pensar que simplemente porque Jesús estaba muy ocupado durante todo el día y este hombre quería tener una conversación seria con el Señor Jesús. Quería tener una conversación profunda. Se trataba de la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le va a explicar algo que es para nosotros hoy. Y Dios nos habla a nosotros y habla al mundo que no conoce a Dios de esta manera también, a través de un fariseo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y esa es la base del Evangelio, el nuevo nacimiento. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y esto le fue dicho a un fariseo porque se preocupó, porque se interesó, porque quiso saber. Y tenemos otro fariseo que es Gamaliel. ¿Quién no ha escuchado hablar de Gamaliel? Hechos 5. Hechos 5, 34 y 39. Aquí vemos otra vez que hay un problema, otra vez es que están los discípulos ahí, los están acusando.
porque naturalmente que estos fariseos no solamente que prediquen el evangelio que les molesta, lo que les molesta sobre todo, veíamos con las mujeres, es que están teniendo demasiado éxito, les están quitando su lugar, y los celos están tan rabiosos que quieren matar a los apóstoles. Y aquí hay un hombre que se levanta y es un fariseo, el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque cuenta por qué. Y el versículo 39 dice: mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este hombre sabio, este hombre no solamente que tenía conocimiento, sino que tenía sabiduría. Este hombre del cual Pablo va a decir, hablando de él: yo he estudiado a los pies de Gamaliel, no era cualquier cosa, un erudito de la palabra de Dios. Pero este hombre humilde, este hombre con sabiduría, con discernimiento, tranquilo. Cuando uno tiene razón, no tiene por qué enfadarse ni enfurecerse. Cuando sabemos que tenemos la verdad, estamos tranquilos. Y este hombre tiene estas palabras tan sabias, diciendo: puede ser que estos cristianos estén contra la ley y contra la palabra de Dios, pudiera ser. Pero si eso es así, Dios no va a permitir que ocurra. Entonces, no nos hallemos luchando contra Dios. Esperad un tiempo. Esperad. Porque así como el trigo y la cizaña, con el tiempo se ve quién es quién, de la misma manera, cuando tenemos decisiones que tomar, ponernos en las manos del Señor y decir: si es del Señor, nada lo podrá destruir. Nada lo podrá destruir. Si no es del Señor, se va a deshacer solo. No os preocupemos, eso se va a deshacer solo. Mientras el resto del Sanedrín está enfurecido, Gamaliel está tranquilo. Cuando sabemos que Dios nos habla, estamos tranquilos. Que nos diga de esperar o que nos diga de pasar, que nos hable de una forma o que nos hable de otra. Gamaliel fue un instrumento en manos del Señor, para nosotros también, porque cuántas veces no citamos este pasaje. Y aquí lo que me gusta también es esta sensibilidad de Gamaliel, dice en el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Los mandó que los sacasen fuera por un momento a los apóstoles, para no herirlos, para no avergonzarlos, para que todo el mundo se sintiera libre de hablar. Y eso no es hipocresía. A veces pensamos que no decir las cosas delante es hipocresía. No, a veces podemos no herir a las personas y no hacerles daño, no avergonzarlas delante de todo el mundo. Más vale decir las cosas sin criticar, pero comentarlas detrás. No detrás, sino sin la persona delante. Y aquí Gamaliel es lo que hace, los hace sacar para que se sientan libres de hablar, y ahí él puede decir lo que piensa. Podemos ser fariseos y no ser hipócritas, y sabemos que también podemos ser cristianos y ser hipócritas. Espero que no, pero también puede ocurrir. Cuidado, como dice el versículo 39, no queramos ser tan espirituales que nos hallemos luchando contra Dios. Porque finalmente la obra es del Señor, ¿estamos de acuerdo? Hechos 2:47. El 46:10 dice: perseverando unánimes cada día en el templo, que es lo que estamos haciendo aquí. Estamos en la casa del Señor, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, no solamente las reuniones, sino también ese compartir en las casas, esa amistad que tenemos que tener como hermanos, con alegría y con sencillez de corazón. La humildad, la sencillez y la alegría, el gozo del cual mi hermano Antonio siempre le gusta hablar. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La palabra de Dios nos enseña también que lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres.
A veces no nos importa lo que piense la gente de nosotros, sí nos debe importar. En lo que depende de nosotros, estemos en paz con todos, con los vecinos, con los hermanos, con todos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque la obra es del Señor, la iglesia es del Señor, es el cuerpo del Señor, es la esposa del Señor, la iglesia local también es del Señor, nuestra familia también es del Señor, y nuestro propio pueblo también es del Señor. Somos templos del Espíritu Santo. Y el que comenzó en nosotros la obra, la terminará. El que comenzó en mí la obra, la terminará, aunque sé que aún falta mucho, pero el que comenzó la obra, mi hermano, también la va a terminar. Y no es a mí de decidir cómo ni cuándo. Terminamos con un versículo, porque lo importante finalmente es que nos ejercitemos a escuchar la voz de Dios. En Juan 10:27. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No sé si ya habéis visto tipo manadas de ovejas. A veces se mezclan, pero cuando viene el pastor llama a las suyas y las ovejas reconocen la voz del pastor y le siguen. Si somos del Señor, vamos a reconocer su voz y le vamos a seguir.